Hola, ¿qué tal amigos? Dios le bendiga abundantemente. Qué gozo en el Señor, qué alegría poder tener estos tiempos para profundizar sobre nuestra fe, para hablar de cosas importantes. Hoy vamos a tener un tema maravilloso. El título de este testimonio es la misa sin estipendio. Escuche muy bien, todo este revuelo que hay en el mundo por el último documento que nos ha enviado el Santo Padre, y que ha causado pues tanta rasquiña en muchos y que otros tantos han usado para decir que el Papa quiere acabar con la Iglesia. ¡Qué error tan grande, mis queridos hermanos! ¡Qué error más grande! Y hoy vamos a hablar de ese tema. Para esto tengo aquí al mejor invitado que podemos tener para hablar sobre esto. Ya se van a dar cuenta ustedes por qué razón. Me acompaña hoy el Padre Jorge, que es el asesor espiritual de la Comunidad María Mediadora en Ciudad Juárez, una de nuestras comunidades. Creo que es como la segunda, la tercera comunidad más grande. La segunda es como la de Pereira, la tercera es de Ciudad Juárez. O sea, es una comunidad bastante grande, numerosa, que está allá hace mucho tiempo, y el Padre nos ha acompañado durante muchos años. Ha sido pues nuestro paño de lágrimas y bueno, ha sido muy grande en todo este proceso. Y tienen una experiencia, hermanos, que los va a dejar a ustedes realmente sorprendidos. Yo les invito a que vean este video porque va a ser una gran esperanza para toda la iglesia, para los sacerdotes y para que se entienda mucho sobre todo el pensamiento del Santo Padre, hacia dónde es que nos está llevando. Las personas piensan que el Santo Padre es un viejito cascarrabias haciendo cosas porque sí, y no, mis queridos hermanos, la fuerza del Espíritu Santo le está guiando y le está mostrando exactamente cómo son las cosas. Entonces, pues tanta preocupación hemos tenido con esto. Yo me puse a pensar y recordé de esta experiencia y bueno, aquí se las traigo. Sin más preámbulo, mis queridos hermanos, empezamos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y le pedimos al Señor que nos guíe, ilumine y que entregue lo mejor que podemos entregar a través de este video. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, vamos a saludar entonces al Padre. Vamos a ponerlo en este momento en pantalla. Padre, ¿cómo está? Ya lo estamos viendo todos aquí. El Padre Jorge se va a presentar. Le va a rogar al Padre que nos cuente pues desde su nombre un poquito cuál es su trabajo, su papel dentro de la diócesis. Y bueno, arrancamos entonces con la entrevista, Padre. ¿Qué tal, William? Muchas gracias por esta oportunidad de poder enlazarnos desde el norte de México, en el estado de Chihuahua, en la mejor frontera del mundo, así decimos aquí, Juaritos, Ciudad Juárez, Chihuahua, hasta con ustedes allá en Colombia. Un gusto de verdad poder compartir esto que tú ya anunciabas de la misa sin estipendios. Me presento, tengo 23 años de vida sacerdotal ya. En 1997 fui ordenado aquí en Ciudad Juárez por nuestro tercer obispo y desde entonces llevo ya 20 años con una experiencia muy enriquecedora para mí, que es el servicio en la Cancillería del Obispado aquí en Ciudad Juárez, encargado de todos los trámites oficiales dentro de la vida eclesial. Casi prácticamente desde ordenado sacerdote he sido párroco, no porque sea muy capaz, sino porque en Ciudad Juárez somos tan pocos los sacerdotes que aquí apenas se ordena 1 o 2 meses y ya eres párroco en alguna comunidad. O sea, aquí no tenemos ser vicario es un privilegio realmente, es una dicha. La gran mayoría tenemos que empezar inmediatamente ya en la vida pastoral, sea en parroquia o en alguna otra asignación. Y aparte de ser párroco, ahorita actualmente una parroquia se llama Santísimo Sacramento, estoy en la Cancillería y asesoro 2 movimientos. Y no es que quiera ser un acaparador, repito, somos tan pocos sacerdotes que tenemos que asumir, decimos aquí, distintas cachuchas, la gorra que se pone uno aquí en la cabeza. Ajá. Tenemos que asumir distintas responsabilidades porque pues así es la necesidad en nuestra diócesis. Ciudad Juárez cuenta actualmente con unos 120 entre sacerdotes y diáconos permanentes para una población de cerca de 1.800.000 personas. Es decir, somos muy pocos para muchísima gente. Les decía, aparte de toda esta vida, también asesora al movimiento de renovación en el Espíritu Santo y a la comunidad de María Mediadora. Ya con la comunidad de María Mediadora, ya no recuerdo si son 4 o 5 años de estar caminando con ellos y viviendo una gran riqueza en esta para nosotros, una nueva modalidad de evangelización. Yo les comparto a los hermanos aquí en Juárez como un signo profético muy, muy importante, porque
Somos una ciudad que ha tenido un signo de violencia conocido en todo el mundo entre los años 2008 y 2011. Muchísima gente perdió la vida a causa del crimen organizado y hay mucho dolor todavía en nuestra ciudad. Y bueno, pues esta comunidad de María Mediadora, a través de seminarios de sanación y todas las demás propuestas, está haciendo un signo profético que está despertando mucha esperanza acá en Ciudad Juárez. Amén. Ese soy más o menos así a grandes rasgos. Actualmente tengo 49 años de vida. Sé que me veo más maltratado, pero pues ¿qué quieren? Pues así es la vida por aquí en la frontera. Ay, padre, muchas gracias. Dios le bendiga. Y bueno, pues es que es muy curioso también que tengamos esta comunidad haya llegado a Ciudad Juárez porque pues precisamente usted también sabe que ha sido la realidad de nuestra Colombia. Entonces creo que hemos compartido muchas heridas ahí. Bueno, eso nos hace más hermanos cuando hemos tenido todas estas batallas en este mismo sentido. Vamos a retomar entonces el tema, querido padre. Vamos a hablar entonces de este estipendio. Ahí ahora el Papa ha dicho que ya no más estipendios por la misa, por los diferentes sacramentos, y bueno, todos sabemos que la iglesia vive de eso. Entonces pues claro, todos entramos en pánico porque empezamos a pensar, bueno, ¿y qué va a pasar con la iglesia? ¿Cómo vamos a sostener? ¿Cómo le vamos a pagar el salario al sacerdote? Porque es que las personas a veces piensan, y hay que empezar de una vez hablando seriamente, piensan que todo esto vive del aire. Entonces las personas dicen que es un negocio de la iglesia, que el dinero, y yo no veo, por Dios bendito, el dinero jamás alcanza, no alcanzamos, a duras penas le pagamos al sacerdote, al sacristán, a duras penas hacemos todo esto y la gente habla. Bueno, hay parroquias de pronto que tienen un poquito de más músculo, pero en el común de las parroquias pues es una gran necesidad. Entonces muchos están muy contentos por esto porque dicen se les acabó el negocio. Yo digo, ¿cuál negocio? Si vivimos a ras. Que las riquezas de la iglesia, que porque hay un templo muy grande, pues es que ese templo, ¿qué es lo que produce? ¿Cierto? Es que no es un templo alquilado en un supermercado que paga millones de arrendamiento, es que se vive con las ofrendas. Entonces las riquezas de la iglesia son riquezas que no se pueden gastar. O por ejemplo un tesoro que esté por allá guardado en una bóveda, un cáliz sagrado que vale muchos millones, pero es que ¿acaso podemos hacer gastar esto, de esto podemos sostener la iglesia? Entonces es una cosa muy preocupante. Le voy a contar a la audiencia por qué el padre está aquí con nosotros. Y es que hace unos años estábamos comiéndonos una carnita allá en Ciudad Juárez muy sabrosa. Recuerdo por allá cuando fuimos al desierto. Y de pronto el padre me estaba contando que en Ciudad Juárez no hay estipendios. Escuche, no hay estipendios, no hay estipendio de la misa. O sea, los cobros que no son cobros, son como esas ofrendas que están estipuladas. Así sería la manera de comprenderlo. No están allá, no existen. Entonces yo le decía, padre, pero ustedes ¿cómo hacen? Y el padre empezó a contarme unas cosas que, mejor dicho, hermanos, yo era comiéndome la carnita que me invitaron y con el ojo aguado, llorando, porque realmente vi que era una gran riqueza. Y bueno, curiosamente llega todo este documento del Santo Padre y bueno, pues aquí está, vamos a escuchar al padre cómo es que pasa esto, cómo es que puede sobrevivir Ciudad Juárez, la diócesis. ¿Es diócesis o arquidiócesis? No sé, ahora el padre me lo aclarará. Y cómo es que hace para sobrevivir. Padre, ¿desde hace cuántos años y cómo fue que sucedió esto? Allá no hay estipendios. ¿Cómo es que sucedió esto? ¿Era antes con estipendios o siempre ha sido así desde que nació la diócesis? Cuéntenos un poquito de eso, padre. Sí, tengo que remontarme un poco a la historia de nuestra diócesis. Son más de 50 años. Y en ese sentido decirte, para nosotros el documento del Papa no generó ninguna reacción porque aquí es una realidad que se vive. Yo nací aquí en Ciudad Juárez y he crecido con esta forma de llevar la iglesia, así que para mí no ha sido nada extraordinario, digámoslo así, porque ya somos generaciones que hemos crecido en este espíritu. ¿Cómo fue que se inició? Cuando la diócesis se inicia hay un acontecimiento importantísimo, trascendental en la vida de la iglesia, que es el Concilio Vaticano II. Nuestro primer obispo, don Manuel Talamás Camandari, fue un obispo que participó, fue uno de los obispos elegidos para participar en el concilio. ¿Esto qué fue generando? Fue generando en él un obispo con una diócesis recién iniciada, todavía con mucha fuerza de juventud. Lo que él quiso fue a tratar de traer el concilio a una diócesis que apenas empezaba a caminar. Y en ese sentido, el tratar de traerla implicaba toda una reestructuración y una renovación de la forma como la iglesia estaba llevando adelante su pastoral. Y en ese entonces, con un presbiterio todavía más pequeño que el actual, él les planteó lo siguiente:
Ciudad Juárez estaba viviendo también en ese tiempo, aparte del acontecimiento del concilio, un crecimiento que aquí le llamamos un boom en cuanto a la industria de la manufactura, que es la industria maquiladora, conocida pues aquí en Ciudad Juárez. Estaba creciendo muchísimo y se estaban dando cuenta que era gente que venía a trabajar por un salario mínimo, que estaba apenas empezando a salir adelante en la vida, que era una gente que estaba apenas llegando de fuera del país a la ciudad. Para quienes no conozcan, hasta la actualidad, la gente nacida en esta ciudad apenas alcanza el 30% de la población. Eso quiere decir que el 70% de la población viene de fuera del país y viene porque tiene necesidad de trabajar y viene en situaciones de mucha pobreza. Muchos inician la vida aquí en Ciudad Juárez consiguiendo un cuarto donde poder vivir y de a poco empiezan a generar una estabilidad en todos los sentidos. Bien, en este contexto pues de la ciudad, el obispo se planteaba cómo poder llevar a cabo toda la tarea de la iglesia y surgieron dos situaciones que creo que son claves. Uno, una campaña que llamaron en esos entonces de moderación cristiana. ¿Qué significaba? Que en este contexto donde la gente apenas está empezando económicamente a salir adelante en la vida, debía existir una moderación en torno a los gastos que la misma gente generaba para las celebraciones religiosas. Háblese de bautismos, matrimonios y algunas otras celebraciones donde se daban cuenta que la gente no tenía el recurso para poder hacer unas grandes fiestas, una gran inversión. Y entonces se inició una campaña de moderación cristiana. Y los sacerdotes junto con el obispo se dieron cuenta de lo siguiente: es un desafío muy grande evangelizar esta sociedad aquí en esos años 70, y en ese grande desafío implicaba, tenemos que hacer un programa fuerte de evangelización para poder llegar a cristianizar toda aquella masa que venía y no tenía una referencia clara histórica con su iglesia. Era una parte fuerte y fundamental, y la otra parte era cómo poder hacer llegar el evangelio sin digamos así, la atadura o el tope de decir vamos a dar un servicio, pero luego de pronto la gente va a tener que estar pagando por todo los servicios que deba recibir. Y tomaron una decisión, estamos hablando de 40 años atrás, tomaron una decisión de optar por una fuerte evangelización, haciendo conciencia en el pueblo de que la iglesia les necesitaba, tanto en la fuerza de evangelización. Aquí en Ciudad Juárez tenemos un laicado muy fuerte, muchos laicos dedicados a las distintas tareas de la evangelización. Somos un grupo pequeño de sacerdotes, pero apoyados por un laicado increíble. Bien, esta fue la primera tarea, la más fundamental. Y la otra tuvo que ver con esta decisión de una reestructura en lo económico, con una palabra que para nosotros ha sido clave: la solidaridad. Si voy hablando muy fuerte me dicen porque me emociono y de pronto puede ser que no se me alcance a escuchar. Bueno, padre, no, tranquilo, padre, así está muy bien. Nos interesa que usted pueda pues explicarnos todo este asunto, porque también interesa mucho saber de dónde nació todo esto, que precisamente viene pensando en el bienestar de una cantidad de personas que, primero, que no tienen con qué, y segundo, pues para no generar sospechas, porque es que cuando la iglesia, digamos, en todo lo que es evangelización, se habla de dinero, las personas difícilmente piensen, no, es que también hay facturas, es que también hay personas que necesitamos pagar unos salarios, que también, bueno, todo esto yo lo conozco porque en la comunidad tenemos empleados y todo esto, entonces pues lo sabemos, y las personas son pocos, no, más bien no, lo que pasa es que el mal hace mucho ruido. Muchas personas sí lo comprenden, pero hay personas que no, y lo miran como con sospecha. ¿Usted me viene a evangelizar o me viene a quitar mi dinero? Eso es lo que piensan muchas personas. Entonces, claro, es importante conocer todo lo que motivó esta decisión que se tomó, pues precisamente 40 años atrás. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, padre. Esto es como, tengo para confesarlo a usted. ¿Esto afectó de manera positiva o negativa a la diócesis? Porque pues ya tenían unas cosas bien organizadas, y pues toman esta decisión. Uno pensaría, la diócesis se va a venir al piso, porque sin economía tampoco podemos funcionar, porque los que evangelizan pues son seres humanos que también hay que organizar un sustento y los templos y todo el sostenimiento. Esta decisión, ¿cómo afectó la diócesis? ¿La afectó de manera positiva o negativa? ¿Cuál fue la experiencia? ¿Qué tanto sabe usted de esa época, padre?
Sí, creo que definitivamente lo único que puedo decir es que afectó de manera positiva, porque se inició una campaña muy intensa en aquellos años por hacer conciencia en la población de esto que hemos estado comentando. La iglesia también requiere de una economía para poder subsistir. Y la campaña de concientización consistió en lo siguiente: solamente se van a recibir para la subsistencia de la parroquia lo que la ofrenda que la gente habitualmente da cuando va a la Eucaristía. Y la conciencia clara de decir, para que puedas tener, aquí vivimos en un lugar donde los climas son muy extremosos, para poder tener una buena calefacción en el invierno, para poder tener un buen aire en el verano, pues se requiere tener aparatos para ello, se requiere gasto de electricidad. Y en este sentido, la conciencia hacia la gente de decir, en la medida que ustedes aporten, vamos a tener mejores condiciones para. Pero también la campaña no se limitó a reducir solo la entrada económica a la cuestión de la ofrenda habitual por las misas que se celebran, sino también, William, se inició una campaña desde entonces, de una campaña anual que dura del mes de noviembre al mes de febrero, una campaña que se le llama el diezmo diocesano. Se le invita a la gente a que done un día de su salario o un día de ganancias, dependiendo la situación que viva la persona, y con eso, con lo que se reúna de la comunidad, la iglesia tiene lo suficiente para lo siguiente: el 30% de ese total se le regresa a la parroquia para sus gastos habituales. Eso lo maneja Luego, la diócesis, el padre, 70... perdón, padre, le interrumpo Sí. ahí. Entonces, vamos de una vez poniendo esto bien claro. Entonces, lo que hacen aquí es, primero que todo, concientizan a las personas en el tema de las ofrendas. Hay que hablar claramente. O sea, si es tal y como Sí. dice el Papa, vamos a evangelizar a las personas, Sí. que entiendan que la iglesia necesita. O sea, tenemos que hablar necesariamente de un sostenimiento cuando ya no hay unos estipendios establecidos, sino que hay una ofrenda voluntaria. Pues hay que enseñarle a la gente. Y lo segundo es lo que llaman un diezmo diocesano, que es una campaña que se hace. Ese diezmo diocesano, ¿estoy entendiendo o entendí mal? ¿Estoy entendiendo que va directamente a la diócesis o a las parroquias? ¿Cómo se maneja? Va directamente a la diócesis. Ah. Si cada parroquia reúne sus aportaciones y los entrega al obispado, a la diócesis. Ahí hay una oficina encargada de poder hacer el resumen de cuánto percibió cada parroquia en aportaciones de diezmo. Y repito, de ese 100%, el 30% se le regresa a la parroquia. La diócesis se queda con el 70% de la aportación, pero aquí viene lo interesante. Una parte de ese 70% se destina para apoyar a las parroquias de periferia que tienen necesidades económicas y que no les alcanza. Es decir, no se quede el obispado con ese dinero, sino Padre, que ese dinero es para apoyar padre, lo a tengo las que interrumpir. parroquias que No, están en necesidad. Lo tengo que interrumpir, padre, lo tengo que interrumpir, qué pena con usted, pero hermano, es que ese es el eterno dolor de todos, ¿no? ¿Cómo es que tenemos una parroquia que porque simplemente la gente es pobre, entonces no puede tener sonido, y otra parroquia con el super sonido y las cuentas llenas? Pues mire, es que estas son las cosas que arden. Realmente es que la iglesia es una sola, el pueblo de Dios es uno solo, y claramente tiene que haber una comunión de bienes. Qué cosa más maravillosa, padre. Sí. Mejor dicho, para mí valió toda esta entrevista, todo muy valioso, pero esto que me acabas de decir realmente me trae realmente paz al alma, porque es como un dolor que no se va. Y bueno, pues esto ya muestra que hay Claro, una William, cuestión. Sí, padre, si dale. me permites compartir algo más para que te termine de dar dolor de cabeza. Las parroquias más pudientes, del 30% que le regresan, aquí tenemos la estructura de decanatos, me imagino que también entre ustedes habrá aquello. Bien, de los decanatos más pudientes, la percepción que reciben de diezmos, como ellos no lo requieren para la subsistencia habitual, se ponen de acuerdo para poder construir un templo en zonas periféricas para que se pueda llegar y tener construcciones para poder evangelizar. Yo decía desde el inicio, aquí hay una palabra que a mí me parece clave, que es la solidaridad sacerdotal. Es decir, el sacerdote que está en una parroquia pudiente sabe que tiene una responsabilidad con respecto a sus hermanos que están en la periferia y que no tienen el mismo nivel de ingreso que tiene él. Quizá a muchos les pareciera esto como algo que
que pues que como que les estoy contando un cuento, como que es irreal. Sí, Les es que eso es invito lo que a quien guste puede, eso sentía yo, padre, sí, eso sentía yo quien cuando usted guste me estaba puede contando venir todo esto. a Es que impresionante claro, todo este asunto sí, quien porque guste puede venir a corroborar y darse cuenta que la situación es como les estoy comentando, que económicamente en la diócesis de Ciudad Juárez intentamos vivir en este espíritu que, repito, yo ya como nueva generación, por ponerlo de alguna manera, yo no fui de los fundadores que iniciaron con este espíritu, pero yo ya recibí esta tradición que llevamos ahorita, tenemos ya es el cuarto obispo, William. Desde el primer obispo que inició esto, don Manuel Talamás, los que le siguieron han respetado esta forma de llevar la economía diocesana. Es decir, no han querido cambiar en todo este tiempo, no han querido cambiar la forma de cómo estamos tratando de llevar adelante la iglesia en Juárez. Si me permites agregar algo más para pasar a lo de las preguntas. sí, Esto ha despertado, porque decías que si ha sido positivo o no, esto ha despertado en los fieles un nivel de generosidad que no tiene comparación. Es decir, en vez de irnos, sí, en vez de irnos peor, nos va mejor. Gloria a Porque Dios. el sacerdote sirve libremente, el sacerdote no está detrás de buscar llegar a tal o cual comunidad. Finalmente el sacerdote sabe que si llega, tiene asegurados los gastos básicos para que con generosidad se dedique a servir al pueblo de Dios y no esté detrás del interés económico. Aquí en Juárez da lo mismo estar en periferia que estar en una parroquia pudiente. Perdón si te asusto. Padre. No. De verdad que estoy sorprendido de esto y usted a pie pues a este siguiente pregunta que tengo aquí, pero tengo que hablar, o sea, es que eso es, padre, cuando uno da con generosidad, uno da con gusto, porque sabe que en darle al Señor está, pues, la certeza de que Dios va a bendecir todas las cosas de uno. Es que no sé por qué las personas también lo relacionan muchas veces con los hermanos separados y lo que no buscan es la palabra de Dios. El Señor dijo, no atesoren tesoros en la tierra, atesoren en el cielo. Y el Señor claramente nos dice que vamos a recibir el 100 por uno. Si al pueblo de Dios se le enseña la generosidad y que también Dios ha decidido bendecir a su pueblo a través de las ofrendas. Es que la ofrenda no es una bendición para uno, es la bendición que llega a la parroquia y Dios bendice todas las finanzas de uno. Eso es Biblia, eso no es. Claro que hay exageraciones, por supuesto, y precisamente son las que se corrigen dando estas catequesis bien dadas, organizando todo esto. Y bueno, lo que usted dice, padre, antes les va mejor y los sacerdotes, pues claro, si sé que estoy en una parroquia y allá voy a tener mis ingresos en otra, pues no estoy pensando, uy, yo quiero estar en aquella, o yo no voy para allá a morirme de hambre o a comerme las uñas, porque se sabe que van a pasar necesidades. Pues claro que hay un espíritu pastoral más fuerte y es de lo que quiero que nos hable. Entonces, ¿cómo afecta esto, padre? ¿Cómo cree que afecta esto al sacerdote, a su servicio, a su ministerio? ¿Cómo lo afecta, padre? Sí, acá tenemos una expresión que creo que se ha convertido como parte de la espiritualidad nuestra. Tú entrégate, date con generosidad, que en este sentido el pueblo también te va a responder. Y ya lo decíamos ahorita, no solo en lo económico, sino en todo sentido. Es decir, difícilmente un sacerdote aquí en Ciudad Juárez encontrará motivos para abandonar el ministerio por cuestiones de que vivo en la pobreza, de que vivo sin la posibilidad de tener lo básico elemental. Creo que al menos si hay crisis en el ministerio, nunca ha habido una crisis por cuestiones económicas. En algunos habrá ciertos desacuerdos en esta manera de llevar las cosas y quiero compartir así con total honestidad. Claro. Aquí llegan también hermanos religiosos que pues vienen en otro tipo de costumbres y que cuando llegan pues les cuesta trabajo adaptarse a esta realidad que vive el clero diocesano. Y sí, puede haber ciertos reclamos, pero nunca una crisis por un motivo económico. Si tú me preguntaras cuántos sacerdotes han desertado en Ciudad Juárez, cuántos han abandonado el ministerio por un motivo de estos, ninguno. ¿Cuántos sacerdotes nos sentimos felices de entregar la vida al pueblo, sabiendo que en este sentido la respuesta es mucho mayor que lo que podamos dar? Todos. Gloria a Dios. Todos. Gloria Todos aquí en Ciudad Juárez pues no tenemos una situación así. Sí hay quienes han abandonado el ministerio, pero son por otros motivos, no tienen que ver con la cuestión de la economía.
Padre, de todo ese tema de la soledad, del sacerdote, porque yo noto que son muy integrados a las comunidades y todo esto. ¿Usted cree que esto tenga también su origen en el compartir con las personas de una manera diferente, como en toda esta cuestión económica? ¿Cree usted que eso también tenga que ver con toda como la cercanía que hay entre los sacerdotes con el pueblo? Porque veo que son muy allegados. Totalmente, ese fue un estilo que nos se impuso desde el primer obispo y que hasta la actualidad es algo que nos distingue. Como presbiterio, no solamente es la cercanía al pueblo de Dios, sentirnos identificados con ellos, compartir su situación, no solamente en la economía, sino en todos los aspectos de la vida. En esto, nada más para dar un ejemplo claro, ahora que desde el mes de marzo aquí se cerraron los templos, hasta la fecha seguimos sin abrirlos. Uno de los dolores más fuertes que se comparten en el presbiterio tiene que ver con la falta de cercanía con el pueblo de Dios, porque es un estilo, una forma que nos han inculcado y que ya es parte de nuestra vida como presbiterio, como sacerdotes. Nos ha costado, nos ha podido mucho la falta de cercanía, de acompañamiento. Benditas redes sociales que han permitido que quienes tienen el acceso a ello pues se mantienen en comunicación con nosotros, y eso nos ha ayudado a seguir pastoreando a la comunidad. Pero no cabe duda, es algo que te repito, ha marcado muchísimo. Es cierto que también hay en nuestras personalidades, hay quienes suelen ser más cercanos, quizá otros un poco más reservados, pero es cuestiones de personalidad nada más, porque en cuanto al espíritu está siempre este deseo de servirlos y de llevarlos al encuentro con Cristo, que finalmente es a donde la vida del sacerdote quiere llevar, a que todos lo conozcamos, lo amemos y lo sigamos. Muy bien, padre. Entonces vamos con esta última pregunta. La pregunta anterior se la hacía porque pues uno de los temores que hay en este momento en la iglesia y aquí pues en la diócesis se habla mucho de que es probable que con esta situación muchos sacerdotes se vayan, porque se cree que de pronto este tema económico va a ser un gran problema, pero ese modelo que tienen allá es un modelo maravilloso, pues que uno no es nadie, ¿cierto?, para decirlo, pero qué bueno que esto se analizara, la posibilidad de que se organice una iglesia todos los días más justa, porque tenemos que ser ejemplo de justicia. Finalmente, padre, esta última pregunta, yo pues estoy inmensamente agradecido con usted. La verdad es que me edifica mucho. Ojalá que encuentre mucho eco también estas palabras en otras partes, donde realmente hayan los que pueden tomar decisiones, ¿cierto? Algunos sacerdotes digamos más cercanos a los obispos, e incluso algún obispo que vea esto, porque yo no sé si esta experiencia se conoce, si está en otras partes del mundo. Realmente yo la única parte donde conozco esto es allá, que sucede, y que me quedé sorprendido, por eso quise hacer este programa. Bueno, padre, entonces para cerrar y ya para despedirnos, pues yo quisiera, si usted le puede dar una voz de aliento a los sacerdotes que les preocupa este asunto, usted como párroco, usted como canciller, usted como pastor, les hable, porque obviamente yo soy pues un laico que quiero hacer las cosas, pero no dejo de ser visto como eso, como un laico. Entonces, qué bueno que un sacerdote le hable a los sacerdotes sobre este asunto, los anime y de pronto humildemente y obviamente dejando la libertad a todo el mundo, por lo menos se hace ese aporte, padre. Unas palabritas de ánimo para los sacerdotes para terminar. Claro, William. Mira, yo sobre todo quisiera darles el testimonio de lo que han sido estos casi 5 meses de tener los templos cerrados sin la posibilidad del beneficio económico, obviamente. El obispo mandó una carta a todo el pueblo de Dios dando las gracias, porque en estos 5 meses no nos ha faltado nada económicamente. ¿Gracias a qué? A que han sido ustedes los laicos quienes han estado aportando para que el sostenimiento de la iglesia, sin que nosotros tengamos que pedir un solo centavo de nada. Es decir, es la conciencia ya formada de quien dice: yo quiero a mi iglesia, me siento identificado con mi comunidad y sé que con el templo cerrado se siguen pagando los recibos por los servicios de agua, luz, gas, teléfono, sueldos de los trabajadores, impuestos. En eso no nos han perdonado nada, y hemos podido salir adelante gracias a la generosidad del pueblo de Dios, que está correspondiendo a una entrega sacerdotal. Yo qué decirles en este sentido. Admiro mucho que nuestro primer obispo haya tomado un riesgo
de dar totalmente otra imagen, otra actitud con respecto a la iglesia en la cuestión de economía. Y que en ese sentido yo les invito, digo, dentro de lo que pueda, de lo que yo tengo como experiencia sacerdotal, a que en este sentido, como sacerdotes, como ministros del Señor, podamos también, cada quien en su contexto, analizar de qué manera podemos servir con mayor generosidad, con mayor espíritu, poder ser de entrega, poder servir al pueblo de Dios y que ellos nos sientan cercanos, realmente con el corazón de pastor, sin que detrás de ello tenga que venir el hecho de decir, ya te evangelicé, ya te enrolé, ahora sí, como tipo algunas denominaciones protestantes aquí en Juárez, ahora sí, entonces tienes que estar dando y dando y dando y dando, exprimiendo la economía de por sí ya muy lastimada de muchos hermanos. Que en ese sentido tomen el riesgo de analizar y de saber que en la medida que se entreguen, el pueblo de Dios les va a corresponder, no les va a faltar lo necesario. Es cierto, no vamos a vivir con lujos, pero un sacerdote, ¿para qué quiere vivir con lujos? Si su felicidad está anclada en el corazón de Jesús, no está anclada en otro lado. O sea, en ese sentido, creo yo que aprendemos a vivir de tal manera que decimos de una manera austera, sencilla, puedo vivir, no me falta nada de lo esencial, de lo necesario, y puedo entregarme. Y en ese sentido, bueno, al menos lo digo desde mí, mi felicidad sacerdotal, mi realización, mi plenitud como sacerdote está en esa entrega que trato de vivir todos los días, que no busco, y quienes han convivido aquí conmigo saben que yo sirvo, y cuando me dicen, Padre, ¿cuánto es? Un Padre Nuestro y un Ave María, y nada más. Creo que en ese sentido me parece pues que es parte de poder experimentar el ministerio desde esta óptica, quizás desde esta vivencia más despegada de la cuestión de querer buscar enriquecerse, quienes puedan tener la posibilidad de tener más para poder hacer una obra mayor, que sea para la gloria de Dios. Amén. Y que no sea para engrosar los bolsillos del Padre. Amén. Muy bien, mi querido Padre, qué dicha. Nos ha edificado muchísimo y le rogamos a nuestro Señor y a Nuestra Señora también que nos bendiga, que nos ayude y que todo esto tenga eco en los corazones de muchos. Padre, le agradezco muchísimo su tiempo, su amor. Esperamos volver a hacer otro programa de alguna otra cuestión en el futuro. Ha sido muy agradable compartir con ustedes, Padre. Muchas gracias. Les mandamos muchos abrazos en el amor del Señor y de la Santísima Virgen María, y también a toda la ciudadanía, a todo el pueblo de Ciudad Juárez, a todo el mundo que vea este video. Dios les bendiga a todos y hasta una próxima oportunidad. Padre, Dios le bendiga. Si quiere, despídase y despídanos con la bendición antes de ir con el cabezote final. Claro que sí, gracias por la oportunidad, William. Aquí tienen su casa y con todo gusto les imparto la bendición. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañe siempre. Amén. Hasta luego, bendiciones. Amén, chao.